Súper, muchas gracias. Lo primero que quiero preguntarles es que levante la mano el que ama los videojuegos. Eso, genial. A mí no solamente me gustan, sino que también soy competitiva, porque soy la menor de 4 hijos, tengo 3 hermanos hombres mayores. Entonces, para entender un poquito el universo de estos brothers que tengo yo, había que entender también un poquito la jerga del mundo de los videojuegos. Eso me permite estar al frente de ustedes hoy día para poderles decir que desde muy pequeña he sentido una analogía de la vida con los videojuegos. No puedo pretender que voy a ir a salvar a la princesa sin antes pasar por ciertos niveles. Y hay otra cosa que se me ha quedado desde muy pequeña del mundo de la comunidad de los videojuegos, que era esta concepción normalizada de que esos podios que tenían los representantes más importantes de los mejores o de las mejores personas que juegan estos videojuegos eran personas de otras nacionalidades. ¿Por qué? Porque teníamos este concepto de que en Bolivia no podemos lograr las grandes cosas que se logran en otros países y que si podemos es muy difícil. Entonces, no es casualidad que seamos el segundo país de la región con peor estado de salud mental y que la causa número 1 sea la baja autoestima porque nos cuesta hablar. Y los entiendo, porque hablar de los fracasos debe ser de las cosas más difíciles. Por eso, me he propuesto que a partir de 5 elementos que les quiero compartir, les pueda decir cómo he podido entender las adversidades que he pasado. Y ahí empiezo. El primer gran desafío, me quiero presentar, soy comunicadora social. Entonces mi primer gran desafío profesional era escoger dentro de todas las ramas de la comunicación cuál verdaderamente me apasionaba, porque además cuando dices que has estudiado comunicadora te dicen, ¡ah, periodista! ¿No ve? Entonces, yo he tenido la suerte que antes de emprender he podido pasar por Extend de la Clemen Vaca Guzmán, he podido pasar por Red Nueva Empresa de la Carola Capra, he estado en Vintage con el Moki, el Marquitos y el Naver, y el último trabajo antes de emprender ha sido en el Camino Hotel, en el Apart Hotel Camino Real con Naguichi Handal, donde yo me encargaba de todo el área de marketing, tenía un trabajo de medio tiempo con un gran sueldo, pero me estaba pasando algo. Mi vida ya no era ese videojuego, pero se repetía una escena. En el mundo publicitario y creativo, ese podio tenía que estar nuevamente representado y súper normalizado por otros creativos de Argentina, de Chile, de Perú, porque ahí se ubican. Y no me malinterpreten, porque este intercambio de culturas y de información y de visiones es positivo. Estoy hablando de esa concepción de que aquí no había. Y yo llegaba a mi casa con el corazón partido, porque estaba rodeada de talento. Entonces en ese momento digo, yo voy a ser la voz de ese talento boliviano. Total, ¿qué puede salir mal con la combinación de ser mujer, joven, y hablar de marketing digital allá por el 2015, que si ahora no se entiende, imagínense un poquito cómo hacía? Y ahí inicia mi primera gran lección, porque a pesar de que yo tenía mi propósito muy claro, el día que renuncio me estaba yendo con mi cajita súper triste, me subo al minibús camino a casa, llorando a moco tendido, porque tenía terror de la decisión que había tomado. Mi teléfono suena y del otro lado, la voz de Marcelo Díez de Medina, que nunca me voy a olvidar de él, que me decía que una amiga mía le había pasado el contacto y que quería contratar los servicios míos de marketing digital. Y ahí nace mi empresa, Colectivo Marketero, y con eso mi primera gran lección. Es un cliché decir esto de que hay que salir de tu zona de confort, pero verdaderamente nos tenemos que deshacer de esas ideas que creemos que esto es lo que necesitamos, que esto es lo que... ¿Cómo te vas a deshacer de un gran trabajo, con una gran remuneración? Pero tienes que abrirle espacio al universo para que te entregue tu verdadero propósito. Entonces empecé en un lugar muy pequeño, en un departamento en Los Pinos que compartía con mi esposo, pero soñando siempre en grande. Y ahí empieza, o ahí entra el segundo gran factor, que es la empatía como crecimiento, como herramienta de crecimiento empresarial. ¿Qué pasa? Empezamos a crecer, se unen rápidamente mis socios, que son hasta el día de hoy, mi esposo Mauricio Austria y mi hermano Carlos Enrique Piñeiro. No teníamos todavía equipo externo, ni equipo interno, y empiezan a venir los clientes. La proyección de la empresa iba hacia arriba. Y pasa algo muy particular, porque en las reuniones que yo tenía con los clientes me doy cuenta que pasaba más tiempo educándolos que verdaderamente dándole el informe del servicio por el cual nos habían contratado. Entonces voy donde mis socios
y les digo que quería poner este componente pedagógico no solamente en los servicios de Colectivo Marquetero, sino también creando una nueva empresa que era la Escuela Colectivo Marquetero, que iba a enseñar, que iba a educar. En ese momento me aparece un anuncio de una empresa española que me ofrecía la plataforma educativa que yo necesitaba a un gran precio, sin que eso signifique que sea barato, con la única condición de que había que pagar por adelantado. Entonces pagamos. Para hacerles corto el cuento, nunca nos han entregado esa plataforma hasta el día de hoy. Y en ese momento teníamos dos opciones, quiero ponerlos igual en contexto, digamos, cronológico, porque somos bolivianos y vamos a entender muy bien, era 2019. En ese momento teníamos dos opciones, o rendirnos o seguir hacia adelante. No solamente hemos seguido hacia adelante porque decido y digo, entonces ahora vamos a contratar equipo interno que me permita desarrollar esa plataforma, que me permita hacer esos contenidos, que me permita hacer todo lo que tenga que hacer para sacar adelante esa empresa y que nunca más me estafen en una plataforma educativa, promesa que he cumplido hasta el día de hoy. Y como la proyección de audiovisual en mi empresa iba tan bien, decidimos con Mauricio y Carlos hacer la mayor inversión de audiovisual porque total ya nos habían estafado, era el 2019, ¿qué más podría haber venido? O sea, ¿qué más podría venir? Y viene la pandemia, ¿no? Y en ese momento, como yo tenía recién esta parte de contratar a todo este equipo, decido yo no solamente seguir con la normalidad y no despedirlo, sino que utilizar ese dinero que estaba dispuesto para la parte tributaria y contable y de otras cosas de la empresa, porque quería de alguna forma tener normalidad. Y en ese contexto y en ese escenario, llego al 4 de junio del 2021, donde finalmente lanzamos la Escuela Colectivo Marquetero con, imagínense, más de 500 personas en vivo y conseguimos el mayor pico de facturación de esa empresa. Se venden 100 cursos en menos de 3 meses, pero hoy facturación no es lo mismo que liquidez. Y entonces, en ese particular momento, toca la puerta mi amiga Realidad, disfrazada de impuestos y disfrazada de contabilidad, y me hace notar que es imposible que una empresa salga adelante si tiene más gastos que ingresos. Entonces, me percato que había quebrado mis empresas. Y ya solo al decirlo y acordarme, me causa muchas cosas. Pero bueno, me toca entonces el tercer elemento, que es, tú eres tu mejor ejemplo. Porque en ese momento me he tenido que poner al frente de mis socios, de la gente que yo tenía en el equipo, los he tenido que despedir, decirles la verdad, le he cagado, he quebrado la empresa, siento mucho, y teníamos que reestructurarnos. Nos quedamos solamente con mis socios, 2 personas más del equipo que se quedó con nosotros como parte del equipo, y digo, lo único que tengo en mi control en este momento no es dinero, no es poder, es mi talento y del talento de los que me rodean. Y empezamos entonces una especie de AINI digital. Era esta idea de voy a dar todo lo que pueda. Y hemos empezado a compartir contenidos, talleres, charlas, infinitas acciones que nos han permitido poder un poco salir de ese estancamiento. Una de las cosas que yo quiero decirles es que el momento que yo tengo que despedir a las personas, hago una promesa sin que nadie me la pida, interna y secreta conmigo misma, de que yo iba a ser la responsable de sacar a esas empresas de empresas quebradas. Yo iba a ser la responsable de que eso ocurriera. Entonces, en este momento, como dábamos, también hemos empezado a recibir. Y el 2023 empiezo a ver la luz de esa meta porque el colectivo y la escuela estaban empezando a llegar a una estabilidad económica. Pero ¿qué pasa? En agosto del 2023 caigo gravemente enferma, y no digo gravemente porque la enfermedad era grave, sino que en los 35 años que yo tenía hasta ese entonces, nunca me había sentido tan mal física ni psicológicamente. Y ahí entra el cuarto elemento, la errónea concepción de la soledad del comando y la importancia de lo que te dices en tu camino. ¿Por qué? Porque a mí nadie me pidió que yo saque a esas personas que son mis socios y las personas que más me importan y que también son parte de mi vida, sino que yo me puse esa meta. Yo pensaba y decía, yo tengo que trabajar más, yo tengo que dar todo de mí y tengo que sacarlos de ahí porque yo he sido la responsable de estas 2 decisiones que he tomado y por eso la empresa ha llegado a eso. Y me doy cuenta ahora que en el lenguaje creativo es imposible concebir una narrativa en solitario, porque al mundo venimos solos
pero zapateamos en colectivo. Y hasta este momento yo decía, si yo soy una fracasada, ¿cómo voy a poder dar un consejo a alguien sobre su empresa? O si alguien viene a pedirme un consejo de tomar decisiones, ¿cómo le voy a decir qué tiene que hacer si las decisiones que yo estoy tomando me llevan a fracasar? Entonces ahí entra la importancia de lo que tú te vas diciendo en tu camino. Porque llega el quinto elemento, que es date el permiso de reinventarte. Yo salgo de la clínica, pido ayuda, voy a terapia y me doy cuenta que no había fracasado. Que para poder salvar a la princesa, yo tenía que pasar por esos niveles, tenía que tener trucos, tenía que tener atajos, tenía que entender que en el camino van a haber personas a las que tú le das la mano y le das trabajo y te van a dar un puñalazo en la espalda, como también van a haber personas que te van a ayudar a llegar a tu meta. Entonces, una cosa es fracasar y otra cosa es aprender por dónde tengo que llegar a la mejor vía para seguir con ese mi propósito muy firme, que es salvar a la princesa. ¿Por qué les digo esto? Porque yo con las dos situaciones que tengo, en la primera he aprendido que no me puedo meter cueros. ¿Cómo voy a valorizar el talento boliviano? Y a la primera me voy con una empresa española. Y en la segunda he entendido y aprendido que es muy importante, que te puede pasar muchas cosas en el camino, pero depende de ti con qué visión vas a ver. Puedes quedarte con el fracaso o puedes quedarte con las estadísticas que consigues gracias a tu valentía. Al día de hoy, esas empresas no están en quiebra, gracias a Dios. Tengo una sucursal en La Paz y otra en Santa Cruz que hace poquito estamos inaugurando. Como ya les han dicho, hemos gestionado la marca de más de 200 empresas. Tenemos 283 alumnos fijos en la Escuela Colectiva Marquetero y sé muchos indirectos que se han formado con nosotros. Pero estas son mis estadísticas. Y mi mensaje más importante para ustedes es que ustedes pueden tener 1000 veces mejores estadísticas que estas. ¿Por qué? Porque en Bolivia nos pueden estafar. En Bolivia podemos vivir una pandemia. Y en Bolivia nos pueden quitar los dólares o subir el precio del tomate. Es verdad. Pero hay algo que no nos van a quitar nunca. Y ese es nuestro talento. Porque ahorita estoy 100% segura que hay muchísimos podios que están esperando ser conquistados por personas de nuestra nacionalidad. Por mi parte, la firme promesa con ustedes que yo no me voy a detener hasta que Bolivia tenga una representante en ese podio de marketing digital. Muchas gracias por escuchar. Querida Bea, no se vaya, por favor. Muchísimas gracias, qué gran charla. Y igual aquí en lo personal, Bea me ha desarrollado páginas de e-learning para la comunidad del IME, fantástica, hemos trabajado juntos. Ellos son parte de la historia del Fuck Up Night. Muchos eventos de Fuck Up Night han sido cubiertos por Colectivo Marquetero, entonces siempre me ha encantado tu trabajo, admiro lo que ustedes hacen, así que muchas gracias por eso y qué linda charla. Gracias, Bea. Bien, por favor que levante la mano quien le ha gustado esta charla. Bien, bien, ahí bien. Buenazo, gracias, son súper lindos. Bien, ¿quién quiere empezar con alguna pregunta para Bea? Me encantó todo lo que comentaste de lo nacional y que es importante valorar el talento boliviano. Ahí hay una pregunta. Sí, ahí al fondo. Muchas gracias, buenas noches. Un gusto escuchar tu historia, la verdad es muy lindo escuchar tu historia. Tenía una pregunta, si todos los que manejamos un negocio, una empresa, un emprendimiento, tenemos un punto de quiebre, ¿no? Donde pensamos que esto ya va a llegar a su final o deberíamos cerrarlo. Entonces, ¿cuál es el aspecto que tú has visto en tu idea, en tu habilidad para decir esto debería seguir o debería buscar otra cosa que hacer? Entonces, ¿cuál es ese aspecto que te ha anclado a la idea y seguir manejándolo o buscar otras alternativas para verlo viable? Eso, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Yo creo que lo que me ha mantenido a flote siempre ha sido esta confianza que tengo en mi talento y en el talento de todos los que me rodean, y que verdaderamente, a pesar de todas las adversidades, cuando pienso y digo, pucha, me iré a buscar un trabajo,
o me quedo haciendo el colectivo, lo que me mantiene a flote es ese propósito verdadero de decir, confío en este talento, en el mío y en el que me rodea, y no me voy a detener hasta lograrlo. Entonces, ese ha sido siempre para mí la vía de poder salir adelante. Y lo otro es las personas con las que te rodeas. Yo tengo la alegría de que somos una empresa familiar, mi socio principal es mi esposo y el otro es mi hermano. Entonces también es muy importante que las personas con las que te van a acompañar en este camino tengan esa misma mentalidad, porque cuando tú estás abajo va a haber alguien que tenga la fuerza de poderte levantar, y que eso es una cosa muy normal. Entonces yo creo que esos han sido los dos elementos principales para nunca rendir. Bien, gracias por la pregunta. La preguntita, ¿quién más tiene otra preguntita, consultita, comentarito? Pero la verdad es que me ha encantado. Yo a Bea la conozco hace muchos años y también he crecido con ella. Y algo que siempre me encanta escucharla hablar es cuando me explica por qué es colectivo. Sí, la verdad es que para mí el colectivo, ¿por qué se llama colectivo? Justamente por esta concepción de que en un lenguaje creativo, como les decía, es imposible concebir esto como en solitario. Cuando tú haces cine, producción o cualquier elemento o componente comunicacional, te das cuenta que solo puedes llegar hasta cierto lugar, pero que acompañada siempre vas a ir mejor. Entonces, esta visión multidisciplinaria de ser un colectivo, de saber que no solamente yo puedo ayudarte, es lo que era hacer un colectivo donde no haya un protagonista, sino que el protagonista sea el talento boliviano y que tú puedas tener lo que necesitas de este colectivo como tal. Eso es. Gracias. Gracias, señor. ¿Alguien más? Alguien estaba diciendo ella. Aquí, muy bien, con eso cerramos. Realmente es un placer seguirte escuchando. Realmente es un placer tener mujeres referentes como vos en el país. Porque digo que en el país, porque La Paz se ha quedado chico para vos y estás expandiéndote. Realmente me siento muy orgullosa. Más que pregunta es felicitarte. Realmente eres una admiración para todas nosotras en el rubro. Así que mis respetos, querida Bea, a seguir construyendo país. Gracias. El comentario viene además de Ariana Barrientos, que es una gran referente igual del marketing digital en el país. Entonces, que tú me lo digas es un gran honor escucharlo de alguien como tú. O sea que muchas gracias igual.